Las chicas se alinean para acostarse con este hombre, pero después de una noche con él, todas lo dejan por otros chicos. ¿Por qué sucede esto y qué puede hacer al respecto? Vamos a resolverlo en un resumen de la comedia Novio por una noche. La escena de estreno tiene lugar en 1985, en una fiesta de cumpleaños para una chica llamada Brita. Un grupo de niños de secundaria está jugando a la verdad o al desafío. Las reglas del juego requieren que el niño y la niña permanezcan juntos en el armario durante 7 minutos. Dos amigos, Charlie y Stu, conversan sobre cómo comportarse cuando se besan por primera vez. Uno de ellos tiene su turno con la chica bonita. Están encerrados en un armario, el chico apaga la luz, pero la chica inmediatamente la enciende y exige que el chico le quite las manos. Él está de acuerdo, pero con la condición de que la chica les diga a todos de que se besaron, e incluso que le tocó los pechos. A continuación se nos muestra al segundo niño, Charlie. Es su turno de girar la botella y apunta a una chica sombría vestida de negro. Su nombre es Anisha e inmediatamente confiesa su amor por el chico. La niña literalmente se arroja a Charlie, le rasga la camisa e incluso comienza a rascarle el pecho, diciendo que lo leyó en la revista de su madre. El pobre niño sale del armario aterrorizado. En respuesta, la chica lo maldice, diciendo que no será feliz de ahora en adelante, y todas las chicas que pasen la noche con él lo dejarán y se casarán con otros. Anisha saca un mechón de pelo de Charlie y huye. Unos años más tarde, Charlie, o más bien Chuck, ya tiene un poco más de 30 años. Él está pasando un buen rato en la playa con una hermosa rubia llamada Carol, y la chica confiesa su amor por él en medio de su romance. En respuesta, el hombre simplemente dice, "Eso es bueno". Esto enfurece a Carol y ella rompe con él. Chuck habla con su mejor amigo Stu sobre esto. Está seguro de que Chuck debería haber mentido y dicho, "Yo también te amo", porque todas las relaciones en el mundo se basan en mentiras. Los hombres están discutiendo su trabajo. Stu es cirujano plástico. Siempre se jacta de sus hermosas clientas que acuden a él para obtener implantes mamarios. El trabajo de Chuck, por otro lado, no se parece en nada al de Stu. Este hombre es dentista. Ve a su secretaria Reba acercándose a él y regañándolo por llegar tarde. Los chicos asisten a la boda de una de las exnovias de Chuck, una chica bonita llamada Katie. El pastel, los músicos, el champán, todo es de primera categoría. Stu inmediatamente llama la atención sobre una rubia espectacular con un vestido revelador, y Chuck se da cuenta de que es Carol, pero ella le da un gesto indecente. El anfitrión le pide a la novia que haga un brindis. Katie da la bienvenida a todos los invitados y agradece a Chuck por ser el amuleto de la suerte. El hombre está un poco perplejo, especialmente porque sus compañeras de mesa inmediatamente comienzan a susurrar misteriosamente. De repente se da cuenta de una chica increíblemente hermosa con un vestido rosa y la mira con admiración. Pero aquí tiene un pequeño incidente. Chuck inmediatamente le entrega una servilleta. La chica se sienta a su lado, se presenta como Cam y dice que su ocupación es cuidadora de pingüinos en el parque de mamíferos marinos. Empieza a coquetear, Chuck le dice que es dentista y Cam dice que está feliz de tener buenos dientes. Se apoya en la mesa y accidentalmente derrama sobre los pantalones de Chuck cera caliente, que inmediatamente trata de enfriar con champán y luego frota furiosamente con una servilleta. El hombre se ve muy tonto con esto. En este punto vemos a Stu acercándose a la pareja. Comienza a hacer algunas bromas estúpidas que en realidad suenan tan ridículas que la chica simplemente decide irse. Mientras Chuck se está tratando de limpiar la cera de sus pantalones, Katie se acerca a él, conversan amigablemente y la exnovia le aconseja que busque una novia después de todo. Katie va a tirar el ramo de la novia y de repente cae directamente en manos de Carol, bastante sospechoso. Al día siguiente, Chuck ve su oficina llena de hermosas mujeres esperándolo. Desconcertado se apresura a visitar a Stu y salen a caminar. Chuck no entiende por qué de repente las mujeres se interesaron tanto en él. En ese momento los chicos notan a Carol en el salón nupcial. Ella está probándose un vestido blanco como la nieve. La chica resulta estar comprometida con otro hombre. Carol dice que fue Chuck quien se convirtió en su amuleto de la suerte. El hombre llega a casa y encuentra muchos mensajes de chicas desconocidas e incluso de un chico. Todos quieren conocerlo. Al mismo tiempo, Khan está alimentando a los pingüinos en el hábitat de los pingüinos. La chica es abordada por su hermano y comienzan a pelear. Khan le arroja un pez, pero él arroja un pez hacia atrás y la chica resbala y rueda sobre el hielo. Ella logra reducir la velocidad, pero uno de los pingüinos ve el pez en su cubo, corre tras él y derriba entonces a la chica. Ella cae en un pequeño lago y se rompe un diente. Volvamos a Chuck. El hombre va a otra cita, se suben al auto y la nueva novia inmediatamente comienza a golpearlo. La chica pregunta si es cierto que tiene una habilidad mágica para traer felicidad a las mujeres. Chuck concluye que todas las chicas a su alrededor se han vuelto locas. Ella le cuenta al hombre sobre su pasado y su relación fallida. Esta pobre chica solo quiere usarlo para hacerse feliz. En este punto, Chuck recibe una llamada de Khan, quien le cuenta sobre su problema dental y le pide que le ayude lo antes posible. Chuck trata el diente, después de lo cual la chica actúa tan descuidada que parece ser un milagro que Chuck evitó la necesidad de tratamiento después de su visita.
A pesar de esto, Chuck no quiere quitarle dinero a la chica, en cambio la invita a cenar. Cam se niega y se va, sin embargo ella regresa inmediatamente. El auto de la chica se descompone y le pide a Chuck que la ayude. El hombre trata de arreglar el coche, pero no puede hacerlo, así que necesita llevar a Cam a casa. Allí la chica se da cuenta de que dejó sus llaves en el coche y rompe la ventana con un ladrillo. En casa, Chuck vuelve a encontrar una sorpresa esperándolo. Es su gorda secretaria Riva. Ella emocionada le dice que usó la llave de repuesto y en realidad vino porque descubrió su capacidad para traer suerte a las mujeres. Chuck intenta convencerla de que todas estas historias son solo coincidencias, así que le dice que se vaya, pero la pobre viuda le pide ayuda. Ella literalmente se abalanza sobre el hombre y por lástima, él acepta hacer esto contra ella. Chuck llama a Khan en anticipación de su primera noche dulce juntos. Stu le asegura a Chuck que tuvo una cita con Eleanor y ninguno de los dos está enamorado, así que esta maldición es una mentira. Aliviado, Chuck corre a la casa de Khan y hace lo que anhelaba, casi destruyendo su apartamento en el proceso. Por la mañana, el hombre mira a esta chica con ojos de amor y todo parece estar bien, pero Chuck enciende el televisor y ve a Eleanor felizmente besándose con otro hombre. Furioso, llama a Stu, quien admite que mintió y en realidad no invitó a Eleanor a salir. Chuck está horrorizado. Le preocupa que ahora Khan encuentre su verdadero amor. Chuck le trae el desayuno a la cama, sin embargo es más como un banquete, por lo que Khan está un poco sorprendida. El hombre se vuelve completamente inseguro y comienza literalmente a asfixiarla con sus sentimientos. Él la llama constantemente, la inunda con flores y varios regalos. Le lleva músicos y hace un baile estúpido con un disfraz de pingüino. Chuck se está volviendo cada vez más molesto. Él viene a su trabajo con un anillo de compromiso, pero ve a Khan abrazando a otro hombre. Chuck se lanza sobre su rival y lo golpea con un pingüino inflable. El hombre corre hacia Khan, pero cae en un pequeño lago y se convierte en un objetivo para los peces enojados, y por supuesto Khan rompe con él. Chuck está desesperado. Mientras habla con Riva, ve una botella girando en el suelo y recuerda ese incidente de maldición de su infancia. El hombre encuentra el hogar de Anisha, la misma chica de negro que le hizo esto. Chuck le pide a la mujer que levante la maldición sobre él, pero Anisha dice que realmente no había maldición y que sus sentimientos en ese momento eran solo un enamoramiento de la infancia. Chuck le pide consejo y Anisha responde que si realmente ama a Khan, debería dejarla ir. Chuck llama a Howard Blaine, un experto escritor de pingüinos a quien Khan admira mucho. Hace una cita con él para ver a Khan. Los dos son perfectos el uno para el otro y son armoniosos juntos. Más tarde, Stu y su nueva novia Lara, que tiene 3 pechos, le dicen a Chuck que Khan y Howard van a la boda en la Antártida. Chuck corre al aeropuerto, encuentra a su amada en el avión y le ruega que no vaya, pero Khan responde que Howard ya tiene una esposa y que definitivamente volverá. Antes de irse, Chuck le muestra una caja de anillos con una piedra a Khan. Esta es una referencia al ritual de apareamiento de pingüinos. El macho encuentra la piedra y se la lleva a la hembra con la que quiere pasar el resto de su vida. Khan alcanza a Chuck y comienzan a besarse. Mientras tanto, Anisha saca del armario su vieja caja de recuerdos ocultos de su infancia y saca el alfiler de la muñeca vudú de Chuck. Un año después, Chuck y Khan están juntos en la Antártida observando las luces del sur rodeados de pingüinos. Están enamorados y muy felices. ¿Qué piensas de este resumen? Dicen que presionar el botón de me gusta y suscribirse a nuestro canal te da 10 puntos de protección contra todo tipo de maldiciones. Y no te olvides de dar like y suscribirte y activar la campanita para que seas el primero o la primera en ver el siguiente video de este tu canal Cinemania Reviews.